Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase que es asociada, ¿no es cierto?, al tema de la doctrina Monroe y al tema de estas relaciones hemisféricas en las Américas. Em, es como la clase anterior está basada en un texto, en el caso de la hipocresía de la doctrina Monroe, de Alexander Bastanov. Como habíamos visto, ¿no es cierto?, en la clase anterior también nos habíamos basado en un texto para entender este fenómeno histórico que pareciera que fuera del siglo XIX, pero muchas veces se ve con gran actualidad. Entonces, el objetivo de esta presentación es discutir no el texto en sí mismo, porque ya ustedes lo leyeron, ni hablar del texto en exclusiva, sino que las reflexiones que el texto eh, nos somete, por así decirlo, y la importancia que tiene esta dimensión hemisférica para entender la historia de América y de las Américas. Bien, entonces, como dije, está basado en el texto y la idea es entender un poco esa dimensión. Bueno, vamos a partir con la frase que podría ser un titular reciente, pero es del año 1823, de la doctrina Monroe. El hemisferio occidental es nuestra esfera de influencia. Que ninguna potencia extranjera interfiera en nuestro vecindario. Entonces, lo que tendríamos que pensar, darnos un tiempo para reflexionar, eh, quién toma las decisiones respecto de esa esfera de influencia, el llamado patio trasero de Estados Unidos. ¿En qué sentido esta doctrina que, como lo vimos en la clase anterior, pasó de ser defensiva, se convierte en una doctrina expansiva? Y no solamente em, para las Américas, sino que todo lo que va a ser considerado posteriormente el hemisferio occidental. Y lo más importante eh, es reflexionar respecto de qué intereses se esconden tras este lenguaje de seguridad, porque uno de los elementos fundamentales para entender esta noción de la doctrina Monroe y de la perspectiva de los Estados Unidos es la idea de seguridad, es decir, cosas que ocurren en un lugar lejano, pero que competen o afectan la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ese lenguaje de seguridad también, como muchos lenguajes, esconde o puede esconder algo, y eso es lo que uno podría pensar. El mensaje de Monroe de 1823, que de alguna forma ha canonizado la llamada doctrina Monroe, ya lo vimos en la clase anterior, pero hay que recordar un par de cosas brevemente, que tiene que ver con el séptimo mensaje anual del Congreso, donde esto eh, se construye, se piensa de alguna forma, ¿no? Y podemos verlo con tres elementos, ¿no es cierto? Primero, el elemento de la hegemonía. El llamado hemisferio occidental, que vamos a ver que también es un concepto que va a tener ciertos cambios en términos geográficos, queda bajo la influencia de los Estados Unidos. Es decir, Europa y el colonialismo europeo, ¿no es cierto?, es impedido para entrar en esta esfera de influencia. Es la típica perspectiva de una nación imperial que se va construyendo su territorio de influencia, su espacio de influencia, perdón, eh, y que eso lo disputa en una hegemonía con otros poderes imperiales o hegemónicos que de alguna forma se están traslapando ahí. Entonces, la idea del hemisferio occidental, que fue definido en esta doctrina, ¿no es cierto?, era de alguna forma cipar o localizar, aunque efectivamente no tuvo el poderío militar para hacerlo en un comienzo, un espacio de influencia de los Estados Unidos. Y estaba simbolizado en la idea de la no colonización, en el sentido que las potencias europeas debían dejar de colonizar el continente americano, tanto en América del Norte, ¿no es cierto?, con los países como Canadá, qué sé yo, o México,
como en la esfera de influencia en el Caribe. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el caso de Cuba, por ejemplo, pero también, ¿no es cierto?, de otros espacios donde hasta hoy día tienen presencia las potencias y colonias europeas de alguna forma, y también, ¿no es cierto?, más al sur, eh, en lo que podríamos denominar este espacio estratégico que es el Estrecho de Magallanes y el papel que pudo haber jugado en eso, ¿no es cierto? Eh, la, la, mm, digamos, ¿cómo se podría decir esto? No es colonización lo que hace Inglaterra en las Islas Malvinas, la apropiación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. Y en tercer lugar, la no injerencia mutua, es decir, en la medida en que se plantea un espacio de influencia, se delimita ese espacio de influencia, entonces Europa se limita, ¿no es cierto?, a su espacio propio, Estados Unidos a su espacio propio, y no hay injerencia entre ambos. Es un poco, es el juego político de alguna manera. El texto que nosotros estamos hablando muestra que la doctrina Monroe nunca mencionó la expansión de Estados Unidos, siempre fue una perspectiva en su inicio más bien eh, para llamar la atención de lo que estaba ocurriendo con las potencias europeas, o si lo podríamos llamar así, defensiva. Prohibía la colonización europea, pero nunca mencionó la expansión de los Estados Unidos. El texto que estamos viendo ahora parte del punto de que esta ambigüedad, es decir, queda abierta a la interpretación lo que significa eh, la influencia de los Estados Unidos o América para los americanos, fue precisamente lo que permitió usarla después como una justificación imperial. Es decir, no es solo una interpretación a posteriori de la doctrina en sí misma, lo que este texto nos menciona es que en su inicio y en su estructura era ambigua, y esto permitió, ¿no es cierto?, posteriormente hacer interpretaciones expansionistas. La tesis del texto es que Estados Unidos pasa de la doctrina defensiva a una coartada expansiva. Y ahí, ¿no es cierto?, de la década de 1840, las limitaciones de los presidentes Tyler y Polk, que reconceptualizan este carácter defensivo de la doctrina Monroe. Ya sabemos que esto estaba en la doctrina, pero también dejaba una ambigüedad, y lo hacen para justificar la expansión territorial y, por lo tanto, ¿no es cierto?, ayudar a los intereses sociopolíticos que podía tener Estados Unidos en el espacio del sur, principalmente en el sur de los Estados Unidos, y lo que tiene que ver con la esclavitud, y después, ¿no es cierto?, en todo el hemisferio. Entonces, un aspecto muy relevante en el texto tiene que ver con el contexto de la esclavitud y las dificultades que podían ver para algunos intereses, ¿no es cierto?, económicos, que ésta se pudiera abolir, o el interés que podían tener algunos en los Estados Unidos de extender esta esclavitud, porque efectivamente la estructura base de la economía de los Estados Unidos y sobre todo del sur de Estados Unidos. Bueno, y para esto el texto, para demostrar que la doctrina pasa a ser una coartada expansiva, eh, pone cuatro casos. El caso de la anexión de Texas en 1845, el Tratado de Oregon en 1846, la guerra contra México en 1846-48 y un intento fallido de adquirir Cuba. Vamos a ver uno por uno estos casos esto no con mucho detalle, porque yo, como dije, la idea no es sintetizar el texto o resumir el texto, porque ya ustedes lo leyeron, sino que la idea es sacar ideas a partir de ese texto para lo que estamos viendo en este curso. Bien, el Texas ha sido considerado como un, un asunto que tiene que ver con Gran Bretaña, o el miedo de que Gran Bretaña se instalara, ¿no es cierto?, nuevamente en Norteamérica, y también con el tema de la esclavitud. El argumento oficial es que tras la independencia de México, que tiene ese sector de Texas,
buscó un apoyo externo y Gran Bretaña, ¿no es cierto?, sondeó convertirla en una colonia nuevamente. Es un bastión en el centro de Norteamérica que habría sido habría tenido un impacto, ¿no es cierto?, también en la doctrina Monroe. Eh, por lo tanto, frente a este interés de Gran Bretaña, el sur de los Estados Unidos temió que pudiera, por ejemplo, instalarse una colonia británica y que aboliera la esclavitud, o que los esclavos, ¿no es cierto?, que estaban en territorio donde la esclavitud era legal, pudieran huir a ese sector para protegerse, digamos. Entonces, ese, comillas, miedo hace que se anexe, y Tyler la firma el 1 de marzo de 1845, ese territorio a los Estados Unidos. Entonces, estos son los argumentos que entrega, ¿no es cierto?, la política norteamericana para poder justificar con una doctrina de seguridad eh, el hecho, ¿no es cierto?, de que se anexara ese territorio. Ahora, la doctrina Monroe, y esa es la ironía, nunca autorizó la expansión estadounidense, solo se oponía a la colonización europea, no decía que Estados Unidos tenía que adquirir nuevos territorios. Sin embargo, Tyler interpretó la llamada interferencia británica como una amenaza de Europa a los Estados Unidos y respondió ejecutando exactamente el mismo fin imperial que denunciaba, para, solamente para proteger la esclavitud del sur. O sea, se hace de Texas para proteger la esclavitud del sur, ¿no es cierto? Eh, y esa es la ironía de esto, ¿no? Que la doctrina Monroe no estaba pensada en ese sentido, pero apela a la doctrina Monroe para poder hacerlo. Eso es lo interesante. El segundo caso es Oregon, que nos muestra el autor cuando la doctrina Monroe no se aplica, o de alguna manera se piensa de una manera diferente, o se puede hacer una excepción. Eh, Paul y los demócratas del norte exigieron que todo Oregon hasta el paralelo 54 fuera, digamos, para los Estados Unidos, apelando a la doctrina Monroe contra Gran Bretaña, el 54-40 of Fight, o entonces de 1845. Posteriormente hay un compromiso en 1846 y se acepta el paralelo 49 y se firma con Inglaterra el Tratado de Oregon. De modo que esto es interesante porque se dio un territorio a una potencia europea y lo contrario que era lo que había prometido la doctrina. Entonces, cuando convenía eh, a los intereses de los Estados Unidos que una potencia europea se quedara en América, no había problemas. ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué eh, se apela a la doctrina Monroe y sin embargo se acepta que un territorio europeo eh, se expanda o tenga una colonia en Norteamérica? El autor lo afirma a partir de su tesis de el papel que jugó la esclavitud, nuevamente acá, igual que en el caso de Texas. Oregon estaba libre de esclavos y si hubiese sido así, ¿no es cierto?, habría reforzado a los estados del norte. Y Polk prefirió ceder ante Gran Bretaña antes que crear un territorio antiesclavista, mientras, ¿no es cierto?, podía reservar su empuje militar para el sur, ¿no es cierto?, lo que iba a ser después este conflicto. La doctrina Monroe se invocaba o se silencia según el interés esclavista del momento, y eso lo podemos ver en este ejemplo. Entonces, lo mismo que para el caso de Texas, que podía constituirse en un espacio libre de esclavos, donde los esclavos pudieran eh, eh, huir. También, ¿no es cierto?, Oregon podría ser transformado en el norte en un espacio parecido. Entonces, esos intereses son los que guían al presidente de los Estados Unidos y de alguna forma suspende esta idea de la doctrina Monroe tal como se había pensado, ¿no es cierto?, América para los americanos. Eso demuestra la hipocresía, según este autor, de la doctrina, que no siempre se aplica como un principio, sino que depende de los intereses del momento. El caso 3 es la guerra contra México entre 1846 y 1848, donde la doctrina antieuropea de Monroe fue usada para invadir un país que precisamente no era europeo. Y aquí justamente tenemos este relato construido que podemos ver hasta hoy día por parte de los Estados Unidos.
Polk, el presidente Polk, acusa a México de agresión y afirma sin ninguna prueba que Gran Bretaña intervendría del lado mexicano. Es decir, está apelando a la doctrina Monroe diciendo que una potencia europea entraría, ¿no es cierto?, en América. Tras el rechazo de comprar territorios, que trataron de hacerlo, ¿no es cierto?, envió Estados Unidos tropas a la zona en disputa, una escaramuza que da el pretexto, ¿no es cierto?, del Congreso, que supuestamente eso había sido autorizado. Y el botín fue el que terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde, ¿no es cierto?, en 1848, por 15 millones de dólares, Estados Unidos obtiene la región de California, Nuevo México y el Río Grande, eh, sumando, ¿no es cierto?, un territorio. La vez pasada, en la primera clase, la semana pasada, perdón, que hicimos sobre este tema, habíamos visto la cantidad de territorio que había, 2 millones de metros cuadrados que había sumado Estados Unidos tras esta anexión y otras, ¿no? El objetivo real no era, evidentemente, aplicar la doctrina Monroe para impedir la llegada de una potencia europea a América, sino que era incorporar un territorio rico en recursos y además sumar nuevos estados esclavistas. Ese será el propósito y por eso lo que habla de la hipocresía este autor respecto a la doctrina Monroe. Polk propuso extender la línea de Missouri hasta el paralelo 36 hasta el Pacífico. Y nuevamente el lenguaje de la seguridad envuelve nuevamente una ambición imperial. Después, ¿no es cierto?, eh, el papel que va a jugar en este territorio va a ser fundamental, igual que Texas, ¿no es cierto?, en el tema de recursos naturales, como en Texas, el caso del petróleo, y en el caso de California, el oro, que va a ser un elemento fundamental para la economía de los Estados Unidos, sobre todo el petróleo hasta hoy día. Entonces, tenemos un caso que es apelado a una doctrina anti-europea, pero termina siendo una expansión territorial de los Estados Unidos. El cuarto caso, que es el caso interesante porque hasta hoy día es un conflicto, es cuando se busca incorporar o anexar el Cuba a los Estados Unidos. Esto ya muestra que no es una expansión continental, sino que también del continente americano, el territorio, sino que también se mira al Caribe por el papel que está jugando el Caribe y que jugó eh, en su momento y hasta hoy día como un elemento estratégico. Eh, Sobre todo cuando posteriormente se va a crear el canal de Panamá, perdón, eh, o cuando se piensa, ¿no es cierto?, en el tipo de economía esclavista que se podría extender a Cuba para explicación de productos, ¿no es cierto?, eh, de una agricultura tropical, por ejemplo, que podría ser interesante para la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso explica claramente, y el autor lo destaca en su texto, ese interés de los Estados Unidos por Cuba. Cuando España todavía tenía su colonia en Cuba, ¿no es cierto?, Estados Unidos le ofreció dinero para adquirirlo. Antes ya había ofrecido dinero también a México por California y esto es rechazado. En el caso de Cuba no funcionó lo mismo que en el caso mexicano y el interés que tenía Estados Unidos era sumar un nuevo estado esclavista, que como vemos, ¿no es cierto?, la esclavitud era la base de la economía de una parte de los Estados Unidos, pero en esa época, en términos políticos, era lo que estaba moviendo los intereses del país. España rechazó la venta, ¿no es cierto? Y mostró el patrón que estaba, ¿no es cierto?, detrás de estos intereses. La posición estratégica del Golfo de México, que va a ser cada vez más importante en la navegación, la integración económica, ¿no es cierto?, y un nuevo Estado esclavista, era, ¿no es cierto?, lo que había movido eh, el interés de Estados Unidos por Cuba. Polk denunciaba el colonialismo español y británico bajo de la doctrina Monroe, pero finalmente hacía el mismo una práctica imperial en beneficio de los intereses, eh, en este caso, demócratas del sur. Entonces,
esta es la hipocresía que el autor nos habla, porque por un lado se quiere eh, apartar a España como una potencia europea de los intereses que podían tener en América, pero por otro lado, ¿no es cierto? Eso es usado para justificar la expansión de los Estados Unidos y su espacio de influencia hacia el sector del Caribe, en este caso. Bien, vamos a concluir con... Profesor, Sí, ¿en qué año fue lo de el intento de anexar a Cuba? esto es en la misma fecha. No Ah, ok, tengo, sí, estamos hablando de mediados del siglo XIX. súper. Gracias. Después, ¿no es cierto?, viene posteriormente la guerra y todo es posterior, ¿no es cierto? Lo podemos ver acá, pero esto está puesto en el texto. ¿Sí? Eh, esto a mediados del siglo XIX y antes de la guerra civil también, después, la guerra civil va a jugar un papel importante en términos del desarrollo militar de Estados Unidos. Eh, Va a haber este intento de expansión. Y la guerra contra España es posterior, sí. Pero antes de la guerra contra España, que esa guerra es del fin del siglo XIX, a mediados del siglo XIX hay un intento y un interés de Estados Unidos por Cuba. Bien, eh, los cuatro casos, según el autor que estamos viendo, según el texto, tienen una lógica similar, que está basada con tres eh, elementos. Uno, denunciar, otro, reinterpretar y otro, ejecutar, que se siguen, digamos, prácticamente en los tres casos, en los cuatro casos, perdón, vistos. Primero, acusar a las potencias europeas de colonizar e interferir en el hemisferio, ¿no es cierto? Esa es la denuncia que articula toda la campaña militar posterior o el conflicto. En todos los casos, eh, sea Cuba, sea México, sea lo que pasa en Oregon o cualquier otro, o Texas, digamos, eh, siempre eh, estaba basado en la denuncia de que un poder imperial quería hacerse de un territorio americano. Entonces la doctrina Monroe, de América para los americanos, entonces se articulaba y se instalaba en esa denuncia. Después viene todo un sentido de reinterpretación, como dice el autor, estirando el sentido de la doctrina Monroe según el interés del momento. Si el interés del momento va a ser eh, incorporar nuevos estados esclavistas, entonces eso justifica la expansión que quisieron hacer en Cuba o, o, en, o en Texas, o el interés, ¿no es cierto?, respecto de Oregon. Entonces, eh, esto implica que la doctrina Monroe, eh, que la habíamos visto, tiene ese aspecto expansionista, la habíamos visto en la clase anterior, ese aspecto expansionista, ¿no es cierto?, que aquí queda claro en estos cuatro casos. Sí, lo importante sí mencionar que, que no solamente tiene que ver esto con un estiramiento de la doctrina, podríamos pensarlo también nosotros, más allá del texto, sino que también, y tomando el texto nuevamente, porque en su origen en la doctrina Monroe es ambigua, y por lo tanto permite de alguna forma justificar este estiramiento, entre comillas, del sentido de la doctrina. Bueno, y finalmente la ejecución, realizado, ¿no es cierto?, bajo el mismo fin imperial que la anexión, la guerra o la compra del territorio. Entonces, lo podemos ver ahora, ¿no es cierto? Al final vamos a pensar un poco esto respecto de cómo ha sido construida en su último tiempo, sobre todo en el último gobierno que está Estados Unidos actualmente, esta doctrina en otros sectores. El motor oculto, según el texto, que se puede ver en cada caso, es la defensa o la expansión de la esclavitud, y eso es lo que orientó las decisiones a mediados del siglo XIX. La retórica hemisférica viste intereses económicos y de poder muy concretos, ¿no es cierto?, que uno puede verlo acá. Entonces, la doctrina Monroe, a mediados del siglo XIX, sobre todo está orientado a la expansión de la esclavitud. Eso es lo que uno puede advertir, según el texto. Habría que pensar el texto críticamente.
no solo lo que dice el autor, sino también lo que de alguna forma queda afuera y que podemos, ¿no es cierto?, nosotros repensar. Primero, si la doctrina de hipocresía es la mejor categoría. La hipocresía describe una contradicción moral, es una estrategia de poder que es coherente, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, que gana y que se pierde a partir del análisis que usa este marco. Eso es lo primero que habría que pensar, ¿no es cierto? Eh, si tal vez de, ante hipocresía podemos entender otro concepto o dejar hipocresía simplemente como una metáfora sobre el tema, ¿no? Pero pensar en un concepto eh, que nos muestre, ¿no es cierto?, este aspecto moldeable eh, y que puede aplicar, ¿no es cierto?, en muchos casos la doctrina para justificar la expansión de los Estados Unidos. Bueno, obviamente acá tenemos que preguntarnos dónde está América Latina, porque el texto está hecho sobre la perspectiva de Washington, México y Cuba, por ejemplo, y los pueblos del hemisferio sur son solo objetos, no son agentes. ¿Mm? ¿Cómo recuperar la voz? Eso es lo que hemos estado trabajando en este curso también, de los actores no norteamericanos en el tema. Habría que mirarlo, ¿no? Habría que mirar eh, las negociaciones o la política, por ejemplo, mexicana, que es la más fuerte en este caso, para entender un poco qué agencia puede tener el espacio latinoamericano respecto a esta doctrina y no verlo solamente como un sujeto pasivo, que es lo que normalmente se ve y se mira desde los Estados Unidos, incluso desde acá, que se mira a Estados Unidos como el agente activo y América Latina es meramente pasivo, ¿no? Eso no es así. Seguramente porque no es así porque normalmente en la historia no ocurre eso, quiero decir. Entonces habría que mirar eso. Y también está la fuente y la perspectiva. Este texto se apoya principalmente en discursos presidenciales y en un par de autores. ¿Y qué cambiaría si nosotros, en el relato, si nosotros cambiáramos los documentos? Si buscáramos otros documentos, documentos emanados desde México, por ejemplo, o, correspondencia, otro tipo de textos que podría, ¿no es cierto?, de alguna forma matizar esta perspectiva. Y finalmente, si este texto nos muestra una continuidad versus ruptura, si 1840 es una desviación, o la verdadera naturaleza de la doctrina desde 1823 es justamente esa, o sea, lo que el autor nos muestra como hipocresía o como una posibilidad de, como se dice, eh, de alguna forma, era estirar, eso que estaba buscando, estirar esta doctrina, quizás no es tan así, quizás la doctrina misma en su origen de 1823 plantea su aspecto de expansionismo. Y no es que se estire o el momento posterior se lo use como excusa, sino que la doctrina Monroe ya viene a precedida de ese elemento, estructuralmente. Profesor. Eso habría que pensar, ¿sí? ¿Y ningún país europeo, por ejemplo, pensó en establecer alguna alianza por algún país, no sé, de América Latina para contrarrestar esta posible desviación de esta doctrina de los Estados Unidos? ¿O nunca estuvo pensado de esa forma? Puede haber algún ejemplo de algún interés, eso habría que verlo, pero lo que yo puedo ver es que la doctrina imperial europea, no sé si esté en el interés de esa doctrina imperialista hacer alianzas con países americanos o latinoamericanos en este caso. Más que alianzas, aunque con México eventualmente sí hubo una alianza. ¿Sí? Más que Mm. alianzas son imposiciones. O sea, eh, Ah, ok. sobre todo en Gran Bretaña, el, la política de los cañones se llamaba. Entonces, más bien son anexiones, imposiciones por la fuerza antes que una coalición, por así decirlo. ¿Mm? Ok. Bueno, Ok. México puede ser un caso excepcional, con el caso de Francia o de Austria. Podríamos pensarlo, pero en general son, son perspectivas imperialistas basadas más en la fuerza que en la negociación, porque no se ven como pares a los países latinoamericanos. No es primos Mm. inter pares, ¿no es cierto? Sino que hay una asimetría. Bien. Veamos entonces cómo podríamos repensar esta perspectiva de la doctrina Monroe según el texto hasta el presente, ¿no es cierto? Ya en pleno siglo XX, en 1904, Roosevelt pone un corolario donde no solamente Estados Unidos
eh, em, utiliza esta doctrina para su expansión o su grado de influencia, sino que se transforma en un poder de policía con el hemisferio, es decir, de control, incluso control sobre los propios gobiernos que los países se den en Latinoamérica. ¿Mm? Entonces, ese poder policíaco después se va a expandir, como vemos después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después, ya a mediados del siglo XX, a gran parte del mundo, digamos, o la parte del mundo en la cual Estados Unidos tenía influencia eh, en la época de la Guerra Fría. El panamericanismo ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el texto anterior, que es entre 1906 y 45, donde el derecho internacional se transforma en un nuevo lenguaje que de alguna manera deja sentado o institucionaliza la hegemonía de los Estados Unidos bajo esta doctrina. Eh, ya en el caso del panamericanismo, vimos en la clase anterior, hay una agencia mucho más relevante desde América Latina. Vimos el caso de juristas chilenos, uruguayos, ¿no es cierto?, que están reinterpretando la doctrina Monroe y también la posición de América Latina frente a los Estados Unidos. Eso también es algo interesante, cómo esta doctrina se transforma también en un asunto panamericano. Por supuesto, el siglo XX muestra intervenciones, nosotros lo vimos lamentablemente en Chile, también en Guatemala, en Centroamérica, siempre con la idea de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, lo que afecte a la seguridad de los Estados Unidos, aunque esté tan lejos como Chile, eh, y, digamos, era un factor de intervención para el país y de justificación. De intervención sea militar directa o sea apoyando, ¿no es cierto?, por ejemplo, golpes de Estado o, o protestas en contra del gobierno, etcétera. Hoy día vemos una retórica hemisférica con el gobierno de Donald Trump, bastante obvia, ¿no es cierto? Estados Unidos pues, articula esta idea del patio trasero de América, que América Latina es el patio trasero, eh, a partir en este caso, algo diferente, ¿no es cierto?, nuevo, que la seguridad de Estados Unidos que se ve afectada por la migración eh, desde América Latina, ¿no es cierto?, ilegal a los Estados Unidos, según esa justificación, esa perspectiva. Y también, ¿no es cierto?, respecto a los recursos necesarios estratégicos para los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que pueden verse afectados si, por ejemplo, la influencia de China o de alguna forma, una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. De nuevo, la doctrina Monroe, ahora no contra la potencia europea, sino que contra una potencia asiática, vuelve a reflotar. Entonces, como dice el autor, son ecos del mismo guión. Entonces, la pregunta de fondo que tenemos que hacernos desde el presente es si cuando Estados Unidos habla de seguridad o estabilidad o su esfera de influencia en América Latina, qué intereses concretos de alguna forma están detrás de ese lenguaje. Por ejemplo, eh, ahora se está discutiendo que Estados Unidos vía aranceles, ¿no es cierto?, eh, esté, comillas, tratando de frenar la expansión de China en América Latina. Entonces, si algunos países latinoamericanos, por ejemplo, le compra a China productos que los Estados Unidos han declarado que son productos hechos bajo amenaza, por ejemplo, o en condiciones de, trabajo forzado, entonces Estados Unidos le, eh, le pone impuestos a los países latinoamericanos que están negociando con China que traigan esos productos. Por ejemplo, ese es un factor. O el factor de, de las tierras raras, ¿no es cierto?, que son fundamentales para la tecnología actual, o del litio. eh, y en qué medida, ¿no es cierto?, se impide que China, perdón, los compre, ¿no es cierto?, para que sean de alguna forma un elemento de venta más bien para los Estados Unidos por motivos estratégicos de los Estados Unidos. Lo mismo podría pensarse respecto del petróleo y la intervención que hizo Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la intromisión en Venezuela, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, pareciera que este texto fuera del siglo XIX, pero tiene una actualidad lamentablemente muy notoria. ¿Mm? Esta es una actividad que no vamos a hacer ahora, pero entonces, me quedo con esto para finalizar esta clase como conclusión. Eh,
Si pensamos que este texto habla de hipocresía, eh, es algo que tiene que ver con una reinterpretación de la doctrina Monroe, o la doctrina Monroe en su inicio tenía estos elementos expansivos de Estados Unidos. Eso habría que pensarlo. Un segundo elemento, ¿no es cierto?, que habría que pensar es la agencia y el papel que juegan los países latinoamericanos en este tema. Ya en el derecho que se va a transformar, ¿no es cierto?, en el panamericanismo, a partir de la primera mitad del siglo XX, ya lo podemos ver, ¿no es cierto?, la influencia de líderes y de juristas latinoamericanos para reinterpretar esta perspectiva, eso lo podemos ver. Entonces habría que repensar eso también, la agencia de América de América Latina, y también pensar en nuevas fuentes documentales que nos podrían dar una imagen tal vez matizada y no solo desde los Estados Unidos. Bien, entonces detenemos la grabación.